Bueno, sin duda, estas elecciones que se van a llevar adelante el 12 de septiembre, las PASO, se dan en un contexto muy especial, ¿no? Se dan con graves problemas sanitarios y graves problemas económicos y sociales. Por eso, para charlar un poco sobre este tema, que tenemos en línea a Diego Raus. Diego Raus es sociólogo, director de la licenciatura en Ciencia Política de la Universidad de Lanús, docente de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Che, un gusto saludarte y ver que podamos volver a tener una conversación sobre el momento que estamos viviendo. Bueno, ¿cómo ves esta llegada a estas elecciones, no? Bueno, no cabe ninguna duda y no hace falta ser ni oficialista ni opositor ni en el medio para ver que, en términos así sociales, se llega a estas elecciones con una crisis social muy fuerte, ¿no? Muy importante. No vamos a discutir ahora si esto venía de antes, si lo profundizó el macrismo, si la culpa la tiene la pandemia. A la gente que está en situación muy difícil no le importa demasiado las causas, sino lo que está viviendo, ¿no? Y Ujú. todos los indicadores, y no me voy a referir solamente al Observatorio de la Deuda Social, sino ya a la encuesta permanente de hogares del INDEC, está marcando índices calamitosos, ¿no? Acaba de sacar la EPH su último registro, que muestra un 40% de la población en números redondos por abajo de la línea de pobreza, un 13% por abajo de la línea de indigencia, de ese 40%, ¿no? Ujú. Un porcentaje de pobreza en el conurbano bonaerense, que son millones de personas, que supera el 50%, y lo más preocupante de todos es, lo acabo de decir la PH, es el INDEC, ¿no? Es Ujú. la pobreza en la población infantil hasta 14 años, está en el 56%. 56% de los chicos que llegan hasta los 14 años, es decir, más de la mitad de la población, de la generación que dentro de unos años tiene que hacerse cargo de las cosas, está en situación de pobreza. Ujú. Entonces digo, los números, con los números aterradores, queda graficado una situación que es muy dura, muy negativa, muy negativa. Viendo este panorama, ¿no? Y a esto encima hay que agregarle, como decíamos al principio, lo sanitario. ¿Cómo ves vos o cómo crees vos que va a reaccionar el electorado? O si vos pensás que realmente la gente tiene ganas de ir a votar o no. ¿Qué es lo que ves vos? ¿Qué es lo que estudian ustedes? Mira, lo que está saliendo mucho ahora que empezó el baile de las encuestas, porque claro, es una fuente de recaudación, después no la pega ninguno, ¿no? Pero lo que está saliendo mucho en las encuestas es que hay un desinterés bastante importante, ¿no? En el electorado, ¿no? Como que la gente, bueno, está más preocupada por la situación, así, las elecciones encima no son presidenciales, no Ujú. conmueven mucho. Lo que uno tendría que profundizar ahí es, seguramente las encuestas lo tienen, aunque no lo publican porque publican lo más lo más resaltante, es que seguramente ese desinterés por las elecciones es mucho más profundo en las poblaciones vulnerables que en el resto de la sociedad. Es decir, todos nosotros en la ciudad, bueno, en las grandes ciudades, etcétera, bueno, o sea, hablamos de las elecciones, vemos quiénes se van a presentar, vamos a ir a votar, pero habría que ver en las poblaciones más vulneradas que están en la diaria tratando de subsistir, como uno ve en las calles, creo que ahí está el desinterés por las elecciones. Y lo que habría que cualificar es si ese desinterés es porque no tienen tiempo de pensar en las elecciones o porque está empezando a haber, creo yo, y eso es lo que creo yo, está empezando a haber cada vez más una decepción muy fuerte en la clase política. ¿Sí? Ujú. Hemos pasado de, bueno, vamos a hablar del periodo kirchnerista al macrismo, del macrismo vuelta a este gobierno y la situación empeoró, reitero, más allá de pandemia, etcétera. Por lo tanto, no sería raro que la población que está en situación difícil se está empezando a decepcionar de la política, porque ni uno, ni por un lado, ni por el otro le están solucionando las cosas. ¿Cómo ves vos estos sectores?
que aparecen como que vienen de afuera de la política y en realidad pertenecen a lo más viejo de la política. Hablo concretamente de lo que está muy fuerte instalado en los medios, de Avanza la Libertad, Javier Milei, estos fenómenos, ¿cómo los analizás? Mira, es tan un fenómeno que ayer, bueno, me contactaron y acabo de tener una entrevista de 20 minutos con un periodista de Bolivia, de un diario de La Paz, por Milei. Quería saber de Milei, así que evidentemente está pasando la frontera. Me preguntó todo sobre Milei, cómo lo veía, etcétera. Bueno, ya, le decía también a él, pero digo, en Argentina es más fácil un poquito hacer el análisis. Nosotros sabemos que en la Argentina se divide entre peronismo y antiperonismo hace décadas. El peronismo cambia también, Unidad Ciudadana, Frente de Todo, etcétera, y la oposición es radicalismo, macrismo, Juntos por el Cambio, pero ahí está la gran división. Lo que uno ve también es que hace varias décadas ya, permanentemente aparece una tercera fuerza electoral. Recordemos la UCD, recordemos el PIB, recordemos el Frente Grande, recordemos cuando el Massa, ¿no? Siempre aparece una tercera fuerza electoral que parece que va a canalizar el descontento de los que no están ni con uno ni con otro. Y la historia también demuestra, no lo digo yo, que esa posible tercera opción electoral se diluye rápidamente. Se diluye rápidamente. No, pensás que esto no es el huevo de la serpiente, ¿no? Porque ahí hay un discurso bastante fascistoide en el caso de Milei, más allá que dice algunas cosas que son atractivas para la juventud, es decir, esto de decir que son todos chorros y este tipo de les cosas. pego una patada en el culo, les vamos a pegar una patada en el culo. Claro. Es un mensaje, justamente, él pegó en un sector juvenil, urbano, clase media y media alta con alto nivel de educación, por esa irreverencia, por ese estilo disruptor irreverente. Ahora, ¿puedes trasvasar eso? Yo creo que no, Cuando hace 2 años, 3 años, no me acuerdo ya, me llamaron también por Bolsonaro, cuando ganó Bolsonaro y el mundo ardía en la América Latina, y alguna vez me preguntaron si en la Argentina era posible un Bolsonaro. Y yo les dije contundentemente que yo no creo que en Argentina sea posible un Bolsonaro, por múltiples razones, sería un poco más largo charlar. Pero la Argentina puede aceptar un Macri, puede aceptar una Cristina, puede aceptar, pero no una figura como Bolsonaro, no es solo lo que dice y lo que hace, sino cuáles son sus fundamentos, ¿no? Esos liderazgos hay que ver cuáles son sus fundamentos. El peligro no está en lo que hagan, sino en cuáles son sus fundamentos, porque cuando uno tiene fundamentos firmes, en base a esos fundamentos puede hacer lo que quiere hacer, ¿no? Ajá. Y en ese sentido creo que Milei no es Bolsonaro, por supuesto, pero tiene unos fundamentos y unas ideas y una cosa que en la Argentina, por lo menos hasta ahora, nunca pasaron. Ajá. Ahora, Diego, Milei no entra un poco en ese sector que está desencantado de la izquierda. Es decir, porque en general uno pensaría que en estos momentos de gran crisis, fuerte ajuste, bueno, todo lo que estamos viviendo, se podría generar una opción o una alternativa por izquierda, pero no se ve eso. Se ve que la izquierda está ahí, punto más, punto menos, en la misma izquierda de hace 10 años, sube, baja siempre alrededor del 2% en todo el país, 3% en la ciudad de Buenos Aires. ¿Pensás que puede ser eso que viene a captar a ese sector? Mira, acaba de salir hace menos de un año un libro que les recomiendo, está escrito por un historiador, pero que a su vez también es periodista, se llama Pablo Stefanoni, Stefanoni con S, por si lo googlean, Stefanoni, y ¿sabes cómo titula el libro? La rebeldía se volvió de derecha, con signo de pregunta, así se llama el libro. La rebeldía y el tipo explora todos los fenómenos conflictivos que se dan en Estados Unidos desde Trump en adelante, en Europa, en algunos países, en América Latina, y le asombró eso, por eso hizo ese libro. La rebeldía, el enojo, el odio, ¿no? La violencia inclusive, no viene de izquierda, no viene de ella de la izquierda, viene de estos nuevos fenómenos de derecha, ¿no? En Hungría, Le Pen en Francia, los chalecos amarillos, ¿viste?
los trumpistas, los de Trump, vienen de estos sectores sociales marginados, porque no es que son marginados, que fueron dejados de lado, muy decepcionados con la política, etcétera, pero se expresan de esta manera y le dan sustento político a todos esos movimientos bastante violentos de derecha, ¿no? Entonces yo creo que la reacción, la decepción, el enojo con la situación de las cosas, atraviesa toda la sociedad, el electorado, quienes sean, pero quien lo está capitalizando son estos nuevos mensajes, ¿no? Que apuntan a esto, por eso se los llama libertarismo, los libertarios, ¿no? Apuntan a no creer en nada, crean solamente en ustedes mismos, hagan lo que quieran hacer, no se dejen pisotear, es un eslogan de Milei, no se dejen pisotear, es decir, la izquierda sigue siendo la izquierda con sus clásicos mensajes, no al ajuste, no al Fondo Monetario, no a esto, la deuda, etcétera, pero quien creó un mensaje nuevo, muy híbrido, muy liviano, pero muy contundente, por lo menos para calar entre los sectores más marginados, no quiero decir marginales empobrecidos, pero aquellos que están descontentos y quieren moverse, y este mensaje les está pegando muy fuerte. El acto que hizo Milei el sábado pasado, era un ídolo, como dicen los medios, era un ídolo del rock, era un ídolo de rock gritando así, los jóvenes con campera de cuero, y ahora claro, son jóvenes clase medias, urbanos, etcétera, pero son los que encarnan el desencantamiento, la decepción con este estado de cosas. Por esto que vos decías, yo recuerdo que en los años 70, y también hace no mucho, el desencanto venía por lo mismo que hoy dice Milei, ¿no? Y entonces en la Argentina, por ejemplo, se resolvía con un golpe de Estado. Te daban esos argumentos, miren, todo esto es un caos, roban todo, se daba por un golpe de Estado. Después pasó que hubo en toda Latinoamérica, o gran parte de Latinoamérica, gobernaron sectores de centro izquierda, de izquierda, y se caracterizaron en general porque todos se mancharon en la corrupción. Si sacas a Bolivia, tuviste el problema con Correa, bueno, en Argentina ni hablar, en Brasil, en todos lados se mancharon con la corrupción. ¿No pensás que también estos sectores de derecha, tal cual los hacían la dictadura, se montan en eso? Que la izquierda tendría que recuperar esas banderas de la transparencia, de luchar en contra de la corrupción. ¿Cómo lo ves esto? Y bueno, obviamente uno de los mensajes de esta nueva derecha, y ahora lo está usando mucho Milei, Expert también, es esto de la política es lo que es una decepción por la corrupción, por los arreglos, etcétera, ¿sí? Y ese, bueno, el que está decepcionado con la cuestión política, bueno, eso lo compra muy fácilmente, no averigua si es así o si no es así, listo, le cerró, ¿no? Todo esto es un desastre y la gran culpa es la clase política y la corrupción, etcétera, ¿no? Ahora, el tema es que la izquierda orgánica, y en Argentina sobre todo, tiene siempre un mensaje estructuralista, ¿no? Siempre va a la cuestión de economía capitalista, pobreza, más o menos pobreza. Entonces nunca puede salir de ese mensaje e incorporar cuestiones nuevas, ¿sí? Yo creo que y el electorado de izquierda, que es chico, como vos decías, siempre está en el 2-3%, tampoco le interesa ese mensaje de la corrupción, la da por hecho. La corrupción es propia de un sistema capitalista que encima empobrece y para hacer negocios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la izquierda creo que no incorpora ese tema a su mensaje político porque a su electorado no le va ni le viene, ¿no? Y al resto del electorado, o gran parte del electorado, lo quiere convencer con lo mismo de siempre, ¿no? El tema económico, etcétera, y esas cuestiones, ¿no? Me da tranquilidad, por lo menos, que sobre esto, que sería que, por lo que vos decís, y se puede ver en el panorama que vos pintás, que el huevo de la serpiente no se instala con Milei, ¿no? Esperemos. Ahora, de cualquier manera, si
tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia, si hacen una buena elección, eso los va a poder llevar a negociar por ahí con otros sectores. Acá tenemos sectores de derecha muy fuertes, tanto en el radicalismo como en el peronismo, ¿no? Y podrían ellos generar otra alternativa como fue en su momento el frepaso por izquierda, ¿no? Y que Mira, yo supere creo, inclusive a Macri, digamos, ¿no? A lo que fue el macrismo. sí, no, yo creo que la tradición política, por no decir la cultura política argentina, es muy reactiva ante un mensaje de este tipo, ¿sí? Puede haber sectores de derecha, con todo lo que quiere decir, puede haber derecha económica, derecha ideológica, ¿no? En el radicalismo, bueno, el macrismo, una derecha liberal, en el peronismo en algún momento, etcétera, pero es el límite de lo que el electorado argentino o la sociedad argentina puede admitir como derecha, ¿no? Un mensaje más liberal, un mensaje más garantista de derechos individuales, pero no creo que llegue a poder aceptar un mensaje de esta derecha libertaria, o esto que se llama las alt-right, las derechas alternativas, ¿no? Ujú. Porque es un mensaje muy duro, muy cerrado, que no tiene salida, por otra parte, porque decir, lo vamos a sacar patadas en el culo, hagan lo que sea, ustedes son individuos, tienen derecho, tienen libertad absoluta, no tiene salida. ¿Qué política haces con eso? Claro, aparte Tendría que ser hablan una de no pagar política... impuestos, por ejemplo, una cosa Ah, que es imposible, ¿no? También, digamos, claro, que es una cada uno apelación, se maneje como pueda. claro, es una apelación al individuo, sí, pero claro, a lo mejor eso, viste, en una sociedad como la noruega o la finlandesa, bueno, dejás suelto a la gente y están todos, son pocos habitantes, con buenas condiciones de vida, con buenos niveles de educación, bueno, a ver qué sale. Pero en un país de países tan fragmentados como los nuestros, etcétera, no tiene salida, es un mensaje medio vacío. Por eso Ujú. llegan a un público que está desencantado, que está dispuesto a aceptar un mensaje diferente, ¿sí? Y pega ahí, pero yo creo que tiene corto vuelo. Ahora sí, si hace una buena elección, Milei, Expert, etcétera, bueno, a lo mejor con eso hacen una articulación, algún tipo de alianza y en el 2023 logran algo, pero vuelvo a reiterar, si la centroizquierda, nunca el PI, el Frente Grande, nunca tuvo más vuelo, y eso que son mensajes mucho más desarrollados, esta derecha tan extrema que representa a esta gente, yo creo que no tiene vuelo, y espero que no tenga vuelo, ¿no? No, claro, todos esperamos que no tenga, que tenga vuelo. Ahora, claro, aparece esto, por ahí uno lo que quisiera es que alguna vez hubiera una alternativa por fuera del peronismo y del radicalismo, y eso también parece imposible, ¿no? Sí, es el corsi ricorsi de la historia. Ahora Ah, ya el radicalismo, a ver el radicalismo que colapsó con De la Rúa, ¿no? Ahora ya sí, está planteándole guerra al macrismo porque dice el radicalismo volvemos, lo de acá. Entonces, claro. y bueno, y el peronismo que ya sabemos que transmuta de piel una y otra vez, ¿no? Va de un lado a Mm. otro, se llama de una manera, tiene liderazgos nuevos. Y bueno, ahora te lo están mostrando las encuestas, ¿no? Entre Frente de Todos y Juntos por el Cambio está el 70-80% de los votos, ¿no? Claro. Entonces, y en medio de, vuelvo a retirar, una crisis fenomenal, que no importa de dónde venga y la pandemia, etcétera, pero en medio de una crisis, la gente no busca alternativas, no está buscando alternativas. Claro. Porque uno podría decir, bueno, miren, no sé si la culpa de la pandemia, de Macri, de Cristina, de quién es, pero esto ya es invivible, propóngannos algo, no escuchamos nada. Y no está buscando alternativa, van las encuestas y el 70-80% de los votos, 90% si le sumás a los randazos, etcétera, de la política tradicional. Está muy A claro. veces a veces el error, Roberto, es pensar que la política tiene que renovarse y ofrecer algo nuevo. Y no es un error, pero el tema es que la gente tiene que pedir algo nuevo. ¿Sí? Claro, La política claro. cambia cuando las sociedades piden cosas nuevas Claro, o y cuando lo exigen desconoce, en la calle movilizándose, claro. o Está, empieza a desconocer lo tradicional. está muy ¿Viste? claro. En Chile fue ahora la constituyente y a los partidos tradicionales los votó el 20% de la gente. Y Claro. votaron a esa alternativa que surgió para la constituyente porque bueno, la gente pedía cosas nuevas. Ujú. Entonces la política se va a adaptar a las cosas nuevas que pide la gente, pero si la gente vota lo mismo de siempre, ¿por qué van a cambiar los partidos, los liderazgos, los que viven de esa política?
Está clarísimo. Bueno, Diego, yo te agradezco mucho por esta comunicación, ¿eh? Fuiste muy amable. Bueno, gracias Roberto, un gusto y en cualquier momento conversamos. Un abrazo grande. Hasta luego, hasta luego. Hablábamos con Diego Raus, director de la licenciatura en Ciencia Política de la Universidad de Lanús, también docente de la Universidad de Buenos Aires, sobre este tema, ¿no? En qué situación nos encontramos en este momento en que tenemos que ir a votar.